Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Vamos a pasar al siguiente entorno, al siguiente don, el don de la fe. ¿Cómo podrías hacer tú un antecedente, Domingo? Y para ti, ¿qué ha sido tu experiencia cuando te hablas a ti mismo o te preguntan acerca de esas dos letras? La palabra de dos letras, pero que es tan poderosa. Hay unos versículos que son para mí clave, ¿no? Uh-huh. El primero, como que la fe es un don, el autor de la fe y consumador de ella es Jesús. Uh-huh. Amén. Hebreos 12, ¿verdad? El 1 al 3. Amén. El otro es que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que la fe es un don, Así es. que la fe es un misterio. Uh-huh. Y cuando Pablo escribe a los Romanos, en capítulo 12, dice que Dios reparte medida de fe a cada uno como Él quiere. Amén. Y Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto no es cuestión de que, bueno, yo ya tengo fe así porque yo... Exacto. No, la palabra da aumento de fe. Sí, así dice. El aumento de fe. Pero, la fe puede comenzar con un tamaño como el que el Señor propicia en ejemplo, una semillita de mostaza. así es. Y dice que con esa cantidad y capacidad de fe puedes mover una montaña. Uh-huh. Imagínate cuando un cristiano, con ese don ya creído y tenido, uh-huh, y a través de la Santa Palabra lo va desarrollando, la fe va aumentando. Ahorita vamos a ver a dónde llegan. ¡Qué tremendo! Ahora, fíjense muy bien, nosotros hicimos una ocasión, Domingo, que ya te platiqué, hicimos un laboratorio. Nosotros nos juntábamos en la universidad, en el seminario, en mi casa, porque yo vivía enfrente de la universidad, y ahí era el lugar de reunión. Mi casa estaba muy grande, ahí tenía camas, escritorios, computadoras, y ya tenés computadoras, iban hacia arriba. Y nos juntábamos ahí seguido para estudiar, pero también nuestro grupo iba mucho ahí los sábados. Cuando ya estábamos en ese día que no teníamos estudios, se iban y por supuesto que se iban a comer a la casa, ¿no? Y a veces íbamos 15, 17, 20 y tantas personas, y entonces hacíamos como laboratorios. Y en una ocasión hicimos el laboratorio de la fe. ¿Qué significaría, en palabras bien humanas, ¿verdad? Bien sencillas, en el poder entender entre la fe, ese don de la fe, cómo entenderlo entre que si es creer, confiar, ¿qué? Y hoy hicimos todo un seminario ahí, ¿verdad? Entonces, claro, trajimos a la mesa algunas apreciaciones de nuestros maestros, y una de ellas muy importante, que fue mi maestro de teología, maestro también de teología de Domingo, por cierto que en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares del mundo, pero fue nuestro mismo maestro, y llegamos a una conclusión. Cuando la propusimos al pastor y doctor, le emocionó. Uh-huh. Se le llenaron los ojos y se vio, cuando él se emocionaba, entonces hacía cosas así, hacía las manos así, y que la fe, en un momento dado, es llegar a tener una confianza, sí, en alguien, pero que esa confianza no fuera sentido de lo que el hombre, o por lo que a mí respecta, sino que fuera como rendirme, ¿verdad? La definimos como rendirse. El mejor aspecto de la fe es rendirte, pero no rendirte como en la guerra,
Bueno, hay un aspecto de la guerra que sí sería, por ejemplo, la guerra tiras toda, entrega las armas, eso es una rendición total, eso también lo analizamos, pero es rendirse por las buenas, como se rinde un hijo que se tira a los brazos del papá en la alberca, ¿verdad? Y hay un espacio, pero él se rinde a esa confianza, que eso significaba más bien la fe. Bueno, vamos a definirla. La fe, en la que hemos encontrado, ¿verdad? Como parte técnica, toma nota. Y si no, acuérdate, no alcanzas a tomarlo, no te preocupes, deténlo y regrésalo y haz tus notas. La fe es un sustantivo que corresponde al verbo creer, ¿verdad? En el hebreo corresponde, gemín, es una forma verbal de otra palabra que viene amán. Mientras que en el idioma griego, la palabra fe es una palabra que nosotros manejamos mucho, ¿verdad? Pisteo, ¿verdad? Y inclusive nosotros a un compañero le pusimos el pistis, porque nosotros decíamos que tenía mucha fe, ¿verdad? Es una palabra clave, desde luego en el Nuevo Testamento. El término regularmente es usado para referirse a una relación que tiene que ver con el Evangelio y que hace un llamado al hombre. Es decir, fe en Dios a través de Jesucristo. Es lo que más permea. Inclusive hay algunos teólogos que hacen comentarios, ¿verdad? Y lo establecen ya dirigido a eso, que según lo que sacan de conclusión es que fe es aquella puesta en Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos muestra el por qué tenemos esa fe, por qué podemos entregarnos a esa fe, ¿verdad? Ese es el sentido. Así es que es compleja el significado. No es fácil porque a veces pensamos que hay que hacer algo. Eso implica fe, y fe entonces opera el Dios, y como que tú convences a Dios porque tú tienes algo que hacer. No es así. Es, desde luego, dado en la confianza. Y en la confianza tiene que ver con lo que conoces, ¿verdad? Así es que tienes que tener en idea de que en el Nuevo Testamento es confianza puesta en alguien, pero en forma de rendición. O sea, que no proviene de uno. Por eso entonces es un don, fíjate. ¡Wow! Dijimos, oye, pero llegamos a donde partimos. Entonces por eso es un don. Porque no depende de quién, de uno, sino de ese regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, esa palabra entonces también tiene que ver con la fidelidad de Dios. O sea, porque Dios es fiel, yo me entrego, yo establezco confianza con Él. Por eso es que vamos a analizar mucho, y coincidimos Domingo y yo, en que lo que les vamos a enseñar tiende de ir a lo que Dios da, a lo que Dios es. Mientras más tú vayas a lo que Dios es, más vas a progresar en este camino que te vamos a enseñar estos dones, pero también, por ejemplo, en el aspecto de la fe, también vas a crecer mucho en cualquiera de los dones independientes. Es cierto que Dios da. En Dios da, Dios llama la atención, pero tienes que ir a lo que Dios es. Y vamos a ver aquí unos versículos. Así es que, ¿qué te parecería, Domingo, que esto que también fe sería como una autorrenuncia de algo? Sí, porque es que la fe es una entrega. Como hablaste de la rendición. Cuando uno se rinde en una guerra, ahora los que ganaron Sí. te posesionan, Así es. te controlan. Y esto es igual, cuando uno se rinde, por eso la Biblia menciona la fe de Jesús. Así es. Porque la fe de Jesús dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así es. Y los que son de la fe de Jesús. Amén. Esto es muy importante porque como es un don y Él lo reparte como Él quiere a cada uno, uno tiene que creer que la fe es la que te da fe. Sí, muy buen punto. La fe es la Sí, que te ahorita da vamos fe. a ver. Ajá. Muy bueno, fíjate, Domingo, tú me platicabas que estuviste en el ejército y me platicabas que cuando se rindieron, hasta te quedaste trabajando con el que había sido el enemigo. ¿No das una idea de la rendición que hicieron? Y imagínate, por un tiempo ahí en la oficina. Total. ¿Verdad? Entonces, fíjese qué interesante. Yo me quedé asombradísimo con esto que me platicaba, porque se quedó Domingo trabajando con el que habían sido el enemigo. Y nada más les quitaron las armas, ¿verdad? Creo. Sí. Y a trabajar todo el mundo. Bueno, Ahí, en la hubo su oficina. proceso, ¿verdad? Sí. Pero muy parecido, miren, nosotros sacamos una experiencia cuando hicimos ese ejemplo que les platicaba,
en la diferencia que había entre algunas, dijéramos, aspectos de la rendición de algunos pueblos ante otros, pero tomamos el ejemplo del japonés. Cuando se rinde el ejército japonés, entrega el símbolo del poder de Hirohito, del rey, dijéramos, y se lo entrega al general que representaba a los aliados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Siguieron combatiendo las tropas japonesas? No. No, miren, la rendición fue el 45, ¿verdad? Yo nací el 50. En 1955 se inauguró Disneylandia. Yo fui a la inauguración, a los días de la inauguración. ¿Y saben qué nos encontrábamos desde esa fecha y luego en otras partes de San Diego? Japoneses, ex soldados japoneses, con sus cámaras aquí, tomando fotos de cuanto se les antojaba. Yo decía, ¿pero cómo es eso? ¿Quién era el enemigo hace de poquito? Imagínense qué tan poquito era que habían sido apenas ni 10 años. Vámonos poniendo 10 años. Cuando mucho, 10 años. Las Torres Gemelas, a la fecha de ahorita, ¿cuántos años van ya? 17. Y estamos hablando de que en ese entonces no había llegado a los 10 años. Andaban con sus cámaras. ¿Por qué? Porque fue una rendición ¿cómo? Completa. ¿Y qué ha sido de Japón en la actualidad? Eso es una rendición incondicional. ¿Y cómo les fue a los japoneses? No, de lo más bien, uno de los países más ricos del mundo. No sé, fíjate, o sea, no nos vamos a meter en cuestión política ni nada. Simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Lo que tú decías, ¿verdad? Hace Pablo como un círculo. Lo empieza y luego lo termina en el mismo. Entonces queda un círculo activo. El Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Para que el justo viva por fe. Pero también dice que por fe y para fe. Ahora, en Gálatas se repite. Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. En el sentido que tanto pistis como pisteo tienen en el Nuevo Testamento donde las dos palabras se usan prácticamente como si fueran instrumentos técnicos, términos técnicos. Pero Juan prefiere el verbo y Pablo el sustantivo. O sea, uno es activo y el otro es más técnico. Para expresar ese pensamiento complejo de una exclusiva dependencia en lo que hizo Jesús, en la mediación del Hijo como la única seguridad en la misericordia de Dios. Fíjate bien, ambas tienen un gran significado, ya sea en la exposición gramatical como lo estamos poniendo, pero hay una verdad, hay una promesa. Si no está expresado del todo, ambas llevan a la idea de un compromiso que existe en esa convicción. Inclusive, cuando nosotros sacamos los contextos donde la fe se define en términos de convicción, nos vamos de una manera muy interesante a Romanos capítulo 11, versículo 1, por ejemplo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Se fijan? En el contexto de la palabra, en el contexto del sustantivo, la definición del sustantivo, la naturaleza de la fe, según el Nuevo Testamento, es vivir por la verdad que se recibe. Entonces quiere decir que la fe descansa en las promesas de Dios. Pero fíjense muy interesante esto. Fíjense muy bien. Si la obra es para la gloria de Dios, entonces para tener acceso, es decir, para poder llevarnos a la gloria de Dios, necesitamos entender qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios da. Entonces Él produce tanto qué, el querer, el hacer. Tanto Él la empieza como Él qué, como Él la termina. Aquí nosotros, Domingo y yo, hemos caído de rodillas con esto que estamos diciéndoles. Por eso que es muy amada esta célula que les estamos presentando. Tienen que tener paciencia, porque hay partes técnicas y luego va a haber partes muy gloriosas, ¿verdad? A veces, por una transición natural, la fe indica un conjunto de verdades que ya son creídas. Y si quieres tomar nota, Gálatas 1:23 dice, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Así es que entonces de Cristo mismo se deriva el uso más restringido de la fe, refiriéndose a la confianza, por ejemplo, en los milagros, o algo que causa la realización de los milagros, ¿verdad? Como en Hechos 14:9.
La otra es la fe salvadora. La fe salvadora no siempre se acompaña de milagros y de fe. Es decir, la fe entonces, ya puesta en la confianza, ya dice Jesús, ya no tendrá que ser por lo que yo hice, sino que ahora por lo que yo soy. Lo vamos a ver en su momento. Así es que entonces, voy a ver estos puntos y los voy a ver. Ahorita acuérdense que estamos en la parte muy técnica. ¿Cuál es la concepción general de la fe? Número 1. A circunscribirnos a la idea bíblica de la fe, vamos a notar 3 cosas. La fe en Dios encierra una creencia correcta acerca de Dios. Es decir, tener fe es una creencia, pero de una forma correcta, bien dirigida acerca de Dios. Segundo, la fe descansa sobre el testimonio divino. Eso hay que recalcarlo. La fe cristiana descansa sobre el reconocimiento, por ejemplo, el testimonio bíblico, en el cual Dios mismo da testimonio de su Hijo. Ahora otra, la fe es un don sobrenatural y es un principio divino. ¿Cuál es la presentación bíblica? Ahora, cuando ustedes van a la Biblia, la fe se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes van a ir a la Biblia y van a ver que la fe estaba dada en algo que deberían de hacer. Es decir, deben de confiar porque Dios les dice. Y eso está ahí, priva ahí. Pero la misma Biblia entonces señala que si vas a ir allí es porque conoces, por ejemplo, esa es de otra parte. En otra parte te dice que tienes que tener un escudo o fortaleza y que eso es tener fe. Entonces quiere decir que en uno es como quien dice obedecer, en el otro será seguir un camino, en el otro es refugiarnos en la acción o en las promesas de Dios. Así es que tenemos que, desde luego, entrar en un camino más certero. La Reforma. En la Reforma, Lutero, ¿qué dijo de la fe, Domingo? Que tiene que ver con una sola fe. Exactamente. ¿Verdad? Solamente somos fieles mediante una fe, ¿verdad? Exactamente. No varias fees. No. ¿Y tú cuál consideras? Claro, vean ustedes el comentario al libro de los Gálatas, ¿verdad? De Martín Lutero, pero ¿cómo crees tú que Martín Lutero definió la fe? Hay algunos aspectos. Bueno, yo miro esto para compararlo con lo que Pablo dijo cuando él creyó a la verdad del Evangelio, dijo, mi Evangelio. Cuando él creyó en la resurrección de Jesús, dijo, es conforme a mi Evangelio. Cuando Pablo estudió el juicio, dijo, conforme a mi Evangelio. Entonces Pablo, cuando habla de la fe, él dice ahí, en el mismo libro de los Hebreos, que la fe es como un don de propiedad. O sea, es un título Y este término regular de propiedad. Ya es tuya. Entonces es uno solo, ¿verdad? Por eso dijo, conforme a tu fe. A tu fe. O sea, que la fe, cuando uno por la palabra la hace crecer, es tuya, porque la palabra te la da, pero tú tienes que ir a la palabra. Cuando Dios te la dio como don, es tuya. Es tuya. Ahora, si es un título de propiedad, no te lo puede quitar nadie. Sí es. Depende de uno si es poca, si es mucha, porque el Señor lo dijo, poca fe, ustedes tienen poca fe. Y en otro lugar dijo, mucha y grande es tu fe. Ajá. La fe tiene unos niveles. Sí, pero proviene de una sola fuente. Exactamente. Por eso es una sola un fe. don y viene de Cristo. Exactamente. Si no, entonces no es el concepto de fe. Si, por ejemplo, tú quisieras imaginarte que la fe proviene de algo, de un hecho, o de ti, cuidado, no va por el buen camino. Ese que nos marcó, por ejemplo, la Reforma, una sola fe, tiene que ser exactamente como dijo el pastor. Efesios, por ejemplo, ¿qué les parece? Vamos a Gálatas 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si proviene del Espíritu, no puede provenir de otra fuente, ¿verdad? Efesios 2:8, porque gracias a ustedes han sido salvadas mediante la fe. Pero esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? Regalo de Dios. Hebreos 12:2, tú lo mencionaste hace rato. Fijemos la mirada en Jesús. A mí nos encanta ese versículo, ¿no? Que es iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Quien lo hizo por el gozo, dice que le esperaba, se entregó a la muerte. Algún día entonces pregúntate, ¿de dónde va a ser la fuente de tu fe? ¿Podrá venir de algo? ¿Podrá venir de cuánto tenga, de los milagros inclusive? No, espérame, ya no. Ya, al momento de juntar las cartas, que ahorita las hemos visto por separado, al momento de juntarlas, tiene que ser una sola fe. Ahora, esa fe
viene y proviene del que la inicia y que la termina. Por tanto, no puede haber otra. Porque es que solamente, porque él la inicia y él la termina. Ahora, ¿la hizo como un mandato? ¿La hizo como algo que te perjudica? No, dice, para que la tengas, fue con gozo. ¿A dónde? Y se puso en dónde? En la cruz. ¿Verdad? Muy bien, debe iniciar entonces en Cristo y terminar en dónde? En Cristo. ¿Verdad? En el Evangelio de Juan hay muy buen ejemplo, entre el capítulo 5 y el 6, ahí hay una conferencia muy interesante de Cristo. Se van a encontrar, por ejemplo, con la alimentación de los 5,000. Pero eso tiene un antecedente. Proviene que iban siguiendo a Jesús y venían de diferentes tipos de personas. Inclusive había griegos también, ¿eh? Y había escribas, y había fariseos, había sacerdotes. ¿Y saben qué? Se enfrentan a Jesús y el problema está que están poniendo en evidencia cuál era la autoridad de Jesús. Y uno de los puntos del ataque no tenía aparentemente que ver con fe, sino con un acto legal. Ahí en Juan capítulo 5:1, el sábado. Entonces era algo específico, algo legal. Esto inicia entonces que minimizaron a lo que Cristo hizo para iniciar con su fe. O sea, Cristo lo que hacía en ese momento era iniciar con la fe. Es decir, dar un toque. Pero entonces, si nos vamos un poco más adelante, entonces en el versículo 24 y versículo 25, entonces él se encuentra con una tentación que le enviaron. ¿Cuál sería el formato para la salvación? Entonces él les contesta en el versículo, observen, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, y escuchen, y cree al que me envió, tiene, y el verbo ahí tiene y seguirá teniendo, vida eterna, y no será juzgado, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y oigan, fíjense, el acto de fe, de seguridad, y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que la oigan vivirán. Ese es ¿qué se llama? El mejor de los conceptos que puede estar ahí para abrir sus ojos y poder devolverlos para que supieran en dónde estaba puesta y por qué la razón de la fe. Pero fíjense, no termina ahí. Fíjense lo que dice. Entonces, cuando se mueve un poquito el devenir de la epístola, de ahí caen a la alimentación de los 5,000, de la alimentación. Dice que cuando bajaron y se fueron ahí en un tiempo después, dice que los seguían porque ellos habían visto milagros. Entonces, fíjense bien lo que pasaron. Ciertamente les aseguro que... espérenme. Entonces, discúlpenme. Cuando están ahí, entonces, dice que los seguían por los milagros, hace uno de sus más grandes milagros. Nosotros lo conocemos como la alimentación de los 5,000. ¿Qué sucedió allí, Domingo? Tremendo, que de unos pancitos, unos pececitos Jesús bendijo, multiplicó y comieron y sobró. ¿Y lo vieron? Y lo vieron. Lo vieron. Ahora, lo vieron todos, eso fue un acto público. Ahora bien, dice que después que sucedió eso, cuando lo encontraron al otro lado del río le preguntaron, observe, versículo 25, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense nomás lo que les contesta Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan porque han visto señales. No porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, las cuales les dará el Hijo del Hombre. Y sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces dijeron ellos, ¿qué tenemos que hacer para realizar esas obras que Dios exige? Y observa lo que dijo. Esta es la obra de Dios. Ahí está. Escúchenlo bien, anótenlo. Juan, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Wow. ¿Y qué señales? Fíjate otra vez de nuevo. ¿Qué señales harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Los antepasados comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo se les dio a comer. Y dice Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre.
El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, entonces le pidieron, danos siempre de ese pan. Observen esto. Y él contesta, yo soy, fíjense en esa palabra, soy. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. A pesar de que vieron eso que yo les puse como una chispa para que entrara la fe, para que captaran la fe, no fue fe, porque entonces se los increpa, no vienen por eso, ¿verdad? Entonces su fe está puesta en otro lugar. ¿Por qué? Porque su fe debe estar puesta en Él. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Fíjense dónde estaba cimentando su confianza. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y esta es la voluntad, fíjense, la gran voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Te pregunto, Domingo, ¿estaban incluidos los que estaban oyendo esto? Todo el mundo ahí. ¿Estaban incluidos? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca, pero oigan, fíjense bien en esto. Yo lo voy a hacer de una manera figurada, que a veces lo acostumbro en mis alumnos. Dice el texto, te pregunto. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca las señales y que en Él tenga la vida eterna. No, así no dice, ¿verdad? Dice, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Todo el que se brinque a la alberca y quiera caer en mis brazos, ¿verdad? Aún sin entender lo que es el peligro, ¿verdad? Van a estar del otro lado. Pero fíjense lo que dice. Entonces, ahí está, ojo, versículo 41, fíjense muy bien. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él. Fíjense todo lo que les había puesto en el camino, todo como había definido en dónde estaba cimentada la fe, de dónde provenía la fe, y desde luego que estaba cimentada en algo, que era Él. Y estaba cimentada en lo que también Él, siendo lo que era, entonces iba a hacer. Entonces dijeron, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. O sea, el soy, eso es lo que le quitaba. El me das tenía sentido para ellos. Y eso se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Y les dice Jesús, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y luego fíjense otra vez, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Y vean el versículo 47. Tomen nota. Fíjense bien lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Pero fíjense bien el siguiente, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y ahora, ¿qué les parece si lo ligamos con otro pasaje? Después vamos a una conclusión. Romanos capítulo 10. Pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, que tú ya lo mencionaste. Es decir, para hacer que bajara Cristo. Ni quién bajará al abismo, o sea, quién subirá al cielo, o sea, quién se salvará. O quién bajará al abismo, quién se pierde. Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces la palabra que está cerca de ti? La tienes en la boca y en el corazón. Y esta es, observen, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia. Tú podrías preguntarte, le está diciendo a los judíos, estaba diciendo a un pueblo específico que estaba ahí. Ahí estaban escribas, estaba gente de la élite.
No, dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora decimos, Domingo, ahora que ya se tiene un concepto de la fe en su sentido espiritual, ¿qué te parece si vamos entonces a acercarnos al otro momento? Es decir, ¿tienes confianza? ¿Sabes cómo entregarte y por qué entregarte esa confianza? No radica el milagro, no radica... Es decir, los milagros tienen que hacer para llamar la atención, pero lo que tiene que ser es en Él, cómo Él te toca, pero no para que las cosas que Él da tomen el campo dijéramos, de la relación, sino lo que la relación tiene que venir por lo que Él es, ¿verdad? Entonces toca, pero fíjense bien, Él quiso tocar a lo de la alimentación, pero en realidad no es tocar, que sí que la fe no consistió en haber ido a la comida, sino que lo tocó, pero no provocó por fe. ¿Por qué? Porque le chocó que la fe estuviera basada en lo que Él era. Y por eso entonces, ¿qué sucedió? Que se fueron. Y no nomás eso le dijeron, cosa dura has dicho. Y lo abandonaron, ¿verdad? Entonces, es momento de que tú escribas esto y trates de veras de sacar un resumen de qué es la fe. Y vas a tener que incluir ahí lo que para ti es fe en ese momento y tratar de desarrollarla. Así es que tú tienes la fe, por ejemplo, decir, toma la confianza, pero tienes que responderte que hay una sola fe, dijimos, ¿verdad? No diferentes acepciones. Y la fe va relacionada con una sola fe, que es la fe puesta en ¿quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe. El que te dice a ti, no te vas a perder porque yo te voy a salvar, porque yo te salvo. No, yo lo hice perfecto en la cruz. Entonces tienes fundamentos para poder llevarte al quién es, ¿verdad? Entonces, ahora te diría, si tienes fe, Domingo, entonces, ¿qué te diría si tú sigues en este mundo? Tengo fe, tengo un Salvador, lo confieso con mi boca, entonces, ¿qué? Sí, la Biblia dice que eres salvo, pero ¿qué otro camino, qué otra cosa te alimenta? ¿Qué otro don te alimenta? Y comienza a decir, wow, si tengo entonces la confianza en lo que Él es, ¿de dónde proviene la confianza? Entonces, esperas, ¿verdad? Una esperanza. Eso es. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es para ti? Y dice que no avergüenza. La esperanza dice no avergüenza. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que la esperanza, que debemos de tenerla, está fundamentada ¿en dónde? En la fe. En la fe. En esa confianza. O sea, sin fe no hay esperanza. Exactamente. Lo vamos a trabajar ahorita. Porque ¿verdad? uno tiene que seguir viviendo aquí. Así es. Hasta que llegue el Señor. Así y todo es. tiene que estar basado en la esperanza que ya tenemos pendiente, eterna, que ya está. Así es. Pero tiene que estar la fe fungiendo. Exactamente. Con el poder de la fe podemos esperar, ¿verdad? Así es. Pero que es una fe que no proviene de uno, sino Por que es eso una Pablo fe dice, que proviene esperanza de- que se ve no es esperanza. Exactamente. Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Eso tiene que ver entonces con el